Ok. Bueno, a continuación, por favor, un profesito. Continúa el último panel del día. Este panel va a estar muy interesante porque, bueno, no soy la única abogada en Venezuela que sabe de cripto, hay gente que también está haciendo cosas de lo legal. Y vamos a tener el último panel que es marco regulatorio de los criptoactivos en Venezuela. Me va a acompañar Raúl González y me honra infinitamente saber, por favor, un aplauso para el doctor Roberto Jun que nos acompaña y que vamos a tener este panel interesante. Yo me quedo acá y ustedes allá. Para Raúl, ¿por qué? Ay, bueno, sorry, tienes cara de González, no mentira. Ana, el que está mal vestido aquí soy yo. No, what the fuck, no, está súper on point. ¿Quién tiene corbata aquí? Dos corbatas. Bueno, ahí estamos. Eres trendy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? A ver, ¿cómo se están sintiendo con la conferencia hasta el momento? Bueno, excelente. Por mi parte, me alegra que hayas tocado la parte, vamos a decir, aburrida del derecho para que nosotros pasemos los tres a tocar la parte divertida juntos. Yes. Qué aburrido los abogados, ¿no? Sí, no me gustan. Ya, previo. ¿Tú eres egresado de dónde? De la Central. Central. Yo de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, UTMA. ¿Quiénes aquí son abogados o estudiantes de derecho? No, es interesante. Ya hay una persona. ¿Abogado o estudiante? Abogado. Yo soy egresado de aquí. Wow, qué compromiso. No tienes idea cómo me siento yo viendo esos paseos y esos pasillos, recordando tantos amores y desamores. Qué cool. No, bueno, interesante. Bueno, vamos a empezar el panel, Raúl, y disculpa que no, bueno, te llamaré Roberto, pero tú entiendes, me gustaría decirte doctor. Fíjense, ya hablamos, como decía Raúl, de pronto la parte un poco más técnica, un poco más aburrida, un poco más fastidiosa, pero a mí me gustaría escuchar de cada uno de ustedes deciden quién empieza primero. Vamos a empezar, ¿cuáles son sus perspectivas del marco regulatorio que tenemos actualmente en Venezuela? ¿Y qué creen que les falta o qué ustedes le quitarían o le restarían a ese marco legal que tenemos actualmente? Bueno, por la razón por la que dije que qué bueno que todavía has tocado ya la primera parte es porque en Venezuela, como correctamente apuntaste, tenemos demasiada regulación. Tenemos más regulación que en cualquier otro país de Latinoamérica y eso no necesariamente es bueno, porque al mismo tiempo tenemos regulaciones, providencias que resultan un tanto inútiles o inaplicables, como es el caso de las que tratan sobre remesas. Básicamente eso no tiene por qué existir porque cualquiera que aprenda a utilizar Bitcoin en el día 1 sabe que no tiene que depender de ningún sistema centralizado, ningún sistema dirigido por cualquier estado para poder enviar o recibir remesas utilizando criptomonedas. Entonces, ese es uno de los contras que tenemos en ese sentido. ¿Qué es bueno? Que como estamos hablando más temprano, la minería, que fue una industria que tuvo que lidiar con una grave persecución durante muchos años en Venezuela, probablemente en esa era entre 2013 y 2017, bueno, que Dr. Miner y Criptominerca ya tienen las reglas claras. Y yo digo que la regulación que en el mundo de las criptomonedas y de Bitcoin es la que uno elige, en cierta forma. Tú puedes elegir minar en tu casa, efectivamente, con un par de C9 y a lo mejor nadie se entera y tal vez eso sea rentable para ti. Pero si tú deseas llevar la minería al nivel industrial, tú quieres regulación real como la que existe acá y quieres la certeza de que no va a venir el 6CPC a decomisarte tus máquinas como ocurrió durante muchos años. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras tener tanta regulación. O sea, al final tenemos regulación que en efecto es inútil porque tal vez se hizo incluso apresuradamente, sin pensar lo que se hacía. Y fíjate, un ejemplo, allá en El Salvador, Yehudi Castro, que es una de las personas involucradas en Colombia e impulsar la adopción de Bitcoin, ellos hablan de que ellos tienen un sandbox regulatorio porque ellos no quieren introducir regulación que vaya a estropear el progreso de la industria sin saber exactamente por qué lo están haciendo o qué están haciendo. Y tal vez ese podría ser el contra de lo que tenemos acá. Otros países deciden que quieren hacer ese experimento antes para saber cómo realmente van a atacar el problema. Tal vez si hubiésemos hecho eso en su momento acá, tendríamos unas leyes bastante distintas a las que realmente tenemos. Creo que con eso podemos empezar. Sí, doctor Roberto. Raúl, qué bueno que hiciste, digamos, esa aproximación. Yo les digo algo y a lo mejor ya yo con esta edad cumplo en un par de semanas mis primeros 50 años. Y wow. Los primeros 50 fueron Pareces de 20. Esos fueron de práctica. Ahora sí empiezo a echar broma yo ahorita, ¿no? No me le callo las cosas a nadie. Tú has visto que yo soy muy, muy incisivo en muchas cosas, me pueden buscar, asumo la responsabilidad de todo lo que yo diga aquí en adelante.
todos y cada uno de nosotros tenemos una gran ventaja, y aquellos que están estudiando, ténganlo presente. Estamos ante un fenómeno tal cual como cuando se creó la pólvora. Estamos ante un fenómeno como cuando en 1492 se encontraron dos mundos. Estamos ante un fenómeno que va a poner, y todavía no hemos medido los efectos que vienen aquí. Nuestra cultura occidental, que ha sido, bueno, estas son parte de mis reflexiones, las clases que uno dé, nuestra cultura occidental, digamos, bueno, y que abrazó todo, está basado en base a la culpa, la responsabilidad. No hemos terminado de nacer y ya somos culpables y tenemos un pecado encima, ¿no? Entonces eso nos hace que necesitamos un Estado que nos diga, etcétera. Y esto viene a disrumpir totalmente lo que es la idea de derecho, de norma, de autoridad. En una de las cosas que estoy escribiendo, hablamos de sistemas normativos, ¿no? Entonces, así como tenemos el sistema normativo moral, tenemos el sistema normativo jurídico y tenemos el protocolo Bitcoin como sistema normativo. O sea, pensar eso es interesante, ¿no? Incluso otras cosas locas, no se los voy a adelantar aquí, pero más o menos sepan, estaba hablando de Bitcoin a la luz del Evangelio, ¿no? Una cosa loca, esas fumadas que me gustan a mí. Queremos un fenómeno como tratar de forzarlo a las estructuras de autoridad que tenemos. Necesitamos a alguien que nos diga, necesitamos a alguien que si no nos mete a preso, y entonces está bien o está mal. Ojo, vamos a salir más o menos de esta, entonces bueno, para que no nos metan preso, vamos a sacar esto, y tú dijiste que nos estaban persiguiendo, como en efecto fue. El hecho es que hay un nuevo jugador en el mundo, digamos en los sectores de poder, que es la sociedad civil. Bitcoin es el producto de la sociedad civil y se rige por sus propias normas. Y date cuenta que Venezuela, hay que buscar los índices, Venezuela está en el de último lugar en todos los índices y uno de ellos es el de Estado de Derecho. Eso no significa que esto sea bueno o sea malo, significa que tuvo que ceder ante las tensiones y hay unas normas y tú le dices, si tú las pones, tú también las cumples. O sea, es decir, que existe cuando digamos un equilibrio, no es que sea un equilibrio perfecto, pero el hecho de que Venezuela tengamos algo por escrito, yo puedo cuestionar muchísimo a lo mejor lo que es la legitimidad, porque la factibilidad existe, pero la legitimidad significa que, como tú bien advertías, me lo abres para una, está abierto para todos también. Entonces, ese pulso, esa diatriba, vemos que es global. No podemos ver tampoco la realidad de este fenómeno a la luz de la experiencia venezolana, ¿ok? Pero es interesante esto que estamos viendo y el caso venezolano con respecto a la idea de derecho. Vemos que más allá de que no hay legitimidad, nada de eso, que es constituyente, etcétera, pero es una realidad. Y es una realidad que ha ayudado a sacar gente de extorsiones y ha ayudado a poder gente que arriesga, porque igual como pasa con criptomonedas, que no apuestes más de lo que estás dispuesto a perder, la gente piensa, meto una inversión aquí con un Estado de Derecho fallido como existe, pero hay un beneficio también. Son nuevas tendencias. Bueno, fíjate que eso que dices está interesante porque sería como la ambigüedad, ¿no? Del discurso entre lo que tenemos y lo que pasa. Entiendo lo que ustedes dicen. Yo pienso que, tal como lo decía Raúl, a veces tantas regulaciones pueden ser absurdas, estúpidas, pero tampoco creo en la falta de regulación. Yo creo que los mercados tienen que estar ordenados. No creo ni en mucha regulación, pero tampoco creo en que no haya regulación, ¿no? Porque, bueno, hay que mantener el orden de alguna forma. Pero hablando de orden y hablando de marco regulatorio, quiero saber su opinión, y sé que Raúl estuvo en El Salvador también, sobre lo que está pasando en El Salvador, ya viéndolo más desde los aspectos legales, y lo traigo a colación porque es un tema que a todo el mundo le interesa, es el gran precedente mundial, el primer país del mundo que adopta Bitcoin como moneda de curso legal. Y fíjense qué interesante, un presidente que juega con el discurso de Bitcoin, de la descentralización, lo adopta como moneda de curso legal y hay una ley Bitcoin. Entonces, ¿cómo ven ustedes el escenario de El Salvador, lo que está pasando con la adopción del Bitcoin? Y desde ya desde el enfoque legal, ¿le han echado un ojo a la ley Bitcoin? ¿Qué opiniones le merece lo que pasa en El Salvador? Ojo, desde el punto de vista legal. ¿Arrancas tú o arranco yo? Bueno, lo del Salvador, yo creo que yo soy abogado, pero a mí me gusta mucho el tema de teoría de juegos. Yo creo que hay que verlo desde arranque de la siguiente forma. El Salvador, a diferencia de muchos otros países, al adoptar Bitcoin, no perdió absolutamente nada porque la moneda de curso legal en El Salvador antes era el dólar americano. Entonces no perdieron ningún tipo de control sobre su política monetaria o muy escaso control sobre su política monetaria. Cuando El Salvador adopta Bitcoin,
más bien gana control en cierta forma. Ahora, una de las cosas más controversiales sobre la ley cuando salió era el tema de que la aceptación obligatoria, que probablemente nosotros tres, al ver eso, realmente no nos hacía gran cosa, no nos fastidiaba, porque si ya leías, bueno, moneda de curso legal significa que es de aceptación obligatoria. Significa que si yo estoy quebrado, si yo estoy demandando a alguien que está quebrado, me puedo cobrarle de sus bitcoins al menos. Entonces, eso es muy interesante, pero al mismo tiempo, si te fijas, si hacemos seguimiento de lo que ha estado sucediendo en El Salvador, ellos no han emitido ni la 10ª parte de las regulaciones específicas o administrativas que ya tenemos en Venezuela, lo cual es bastante curioso. Entonces, es eso. Fíjate, tienen ambigüedad, pero simplemente están haciendo lo que muchos otros países de Latinoamérica han empleado, que es ir regulando poco a poco por analogía, asimilándolo a las instituciones jurídicas que ya tienen parecidas, un poquito de mercado de bolsas por allá, un poquito de derecho mercantil por acá. Bueno, como es moneda de curso legal, al menos te libras de que, bueno, si puedes pagar salarios efectivamente en Bitcoin, tienes formas en las que, por ejemplo, puedes dividir patrimonios de empresas, patrimonios de matrimonios, de parejas, por ejemplo. Pero básicamente yo creo que se trata de un tema político, o sea, es imposible no abordarlo desde el punto de vista político. El Salvador lo hace porque tenía unas condiciones que ningún otro país tenía. Tú dejaste la pregunta al aire sobre si creíamos que Venezuela podía adoptarlo. No, jamás va a pasar, porque ni siquiera hemos oficializado el dólar, que a todo efecto práctico es lo que mayormente ocupa el volumen de transacciones en Venezuela en la actualidad, y bueno, no es así. Pero también, como decía Roberto, Venezuela es un estado de derecho muy particular, con mucha ambigüedad, y eso es lo que tenemos. Mira, y continúe la reflexión en cuanto a tratar de forzar situaciones bajo otras medidas, ¿no? Desde que salió esa noticia, pues tenía unos amigos, eso fue lanzado en el Miami Bitcoin Conference del año pasado, y yo lo estaba siguiendo porque yo en la anterior tuve oportunidad de estar allá, entonces tenía amigos que estaban allá cuando lanzaron eso, y a los 2 días, o creo que al día siguiente, hice un programa sobre eso, ¿no? Es decir, pre-ley, es decir, porque venía primero el lanzamiento y después vino la ley, entonces estamos pendientes de la ley. A mí no me gusta la ley porque pudo haber quedado de mejor manera diciendo se reconoce como un fenómeno en la cual las partes perfectamente pueden. Porque el problema grave que yo veo allí no es el de hecho de moneda legal, sino el de curso forzoso, porque más de cobrarlo es el que te obliguen a recibirlo. Entonces, ¿cómo haces tú una oferta real de Bitcoin? Entonces, vemos que hay instituciones jurídicas que no necesariamente van a calar en esta nueva, digamos, era de la transformación digital. Porque la era de la transformación digital, por supuesto, se nutre de todo esto que son los exchanges, los metaversos, los NFT, pero es más un tema de mindset que de tecnología o de artilugio, ¿no? Entonces, lo que no me gusta es eso. Y también partamos de que los conceptos de moneda legal y curso forzoso vienen también impuestas cuando teníamos a Kublai Khan, y entonces teníamos también, a mí me gusta hablar mucho de temas de medievales y todo, porque vemos que se repite. Y bajo la misma pregunta, no creo que sea, porque sería desnudarse completamente. ¿Ok? Date cuenta que incluso la pretendida criptomoneda oficial ha decaído en cuanto a su dimensión tecnológica para, digamos, imponerse en cuanto a unidad de cuenta. O sea, vemos que la viabilidad o inviabilidad en varias, digamos, dimensiones, la tecnológica, la económica y la jurídica, no ha calado. Entonces, menos aún algo que sí va a funcionar. Entonces, de la misma manera, yo creo que sería desnudarse demasiado. Hola, listo. Miren, volviendo al tema de Venezuela, no creo que El Salvador es un tema muy interesante y que pudiésemos conversarlo por horas porque, bueno, es lo social, es lo político, es lo económico, es lo legal. Pero hablamos del tema de Venezuela. El año pasado, no sé si recuerdan en julio, esto Roberto y yo lo debatimos en algún punto, otro regulador venezolano, que es la SUDEBAN, sacó una cosa bien rara y fea, que fue la resolución FinTech, que es un sector creciente que tiene una cuota importante de mercado en Latinoamérica y que ha buscado hacerse paso en Venezuela. Recuerdo que cuando salió la resolución, que la leí, como decimos, muy rápido, yo dije, bueno, pero esta gente se volvió loca. Específicamente sobre la resolución FinTech y sobre esa incongruencia que tenemos entre esas dos instituciones, ¿no? Entre la SUDEBAN y la SUNECRIP, que la SUNECRIP sabemos que es el regulador, pero la SUDEBAN entonces en ese punto dijo, bueno, yo también quiero regular y meto por ahí un término blockchain y parece que hay como una colisión de competencias.
¿Qué opinión les mereció en ese momento, aunque conozco la de Roberto y quiero comenzar con Raúl, el tema de la resolución fintech? ¿Y cómo creen ustedes, por lo menos desde el punto de vista legal, que esta disyuntiva institucional pueda, más allá de lo político, resolverse en un marco regulatorio unificado? Ok, básicamente, bueno, una de las cosas, y si estabas involucrado o alguna vez tuviste contacto con emprendimientos o gente que estuviese interesada en blockchain, Bitcoin, por allá por el 2017, incluso antes de que entrara en vigencia, de que se hablara de la existencia del petro, es que tú tenías que actuar de manera previsiva. Entonces, las mejores recomendaciones tú como abogado que podrías darle, yo trabajé en la banca durante mucho tiempo, es, mira, tienes que ser exactamente como un banco, porque lo más probable es que esto lo asimile en un banco y toda la regulación en todas partes del mundo, a primeras de cambio lo que ataca es el antilavado de dinero, la prevención de legitimación de capitales, etc. Entonces, muchas de esas figuras que incluso aparecen por ahí ahora en regulaciones que tenemos acá, que si el oficial de cumplimiento, que tienen que tener todos los actores que trabajen dentro del sistema, de criptoactivos en Venezuela, ya se podía caucionar de que, mira, tienes que prepararte contra esto porque esto se viene. Y la regulación fintech es más de eso, es más tratar de exportar lo que ya tenemos en el mundo bancario, que es distinto, pero que en cierta forma se terminan pareciendo a las compañías que prestan servicios de ese tipo exchange, acá en Venezuela, es lo más parecido que podemos tener. Entonces, sí, alguien más te va a meter la mano en el bolsillo o alguien más quiere intentar regularte, y eso sencillamente es inevitable. Si tú quieres trabajar desde el punto de vista de ser una compañía que ofrece servicios, eventualmente quieres llegar a ofrecer préstamos, ofrecer ahorros, que es a lo que tienden muchas empresas involucradas, sea que lo hagan exclusivamente con Bitcoin o sea que lo hagan con cualquier otra cantidad de monedas, necesitas adaptarte a eso en el país que sea. El problema que tenemos es que ya acá tenemos una tradición de 20 años de excesiva regulación en todo sentido posible. Entonces, no es que solo estamos exportando las regulaciones que tenemos ya en otras áreas del derecho, sino que estamos exportando regulaciones con un alcance masivo a este querido mundo de nosotros del Bitcoin, en el que no nos gusta que entre el Estado, así de sencillo. Roberto. ¿Sabes quién falta aquí? Antonio Canova. Por favor. Se nos fue. Las conversaciones con Antonio, yo fui alumno de él en el posgrado, no tuve la ventaja de tenerlo, digamos, en pregrado para tener más años conociéndolo en posgrado, y es un tema de verdad interesante, y entendamos algo, un Estado de Derecho, que así es como se llama, digamos, el movimiento de él, la parte, es el sometimiento del Estado al derecho y no al revés. Por eso es que me preocupa mucho esa todavía agachar la cabeza. Bueno, regulación sobre cuántos fuetazos le van a dar al esclavo. Mira, yo soy abogado especialista en esclavitud. ¿Cuántos esclavos tú tienes? Ahora hay que darle en la mañana. Entonces el esclavo le dice, bueno, ¿cuántos derechos tengo yo entre descanso y tal y tal? Eso es lo que me preocupa, que estamos viendo todo este fenómeno de cuántos fuetazos nos dan hoy. ¿Qué pasa con la actividad financiera? Siendo, digamos, regulada, el Estado de Derecho es para regular a la banca no, al ente. Y lo que es, digamos, difuso, que no lo podemos, porque las lagunas mentales, las lagunas jurídicas no existen en esto y no hay duda y tal. Para la actividad, digamos, que desarrolla el particular, si tienes duda, se puede hacer. Es una, digamos, interpretación pro libertatis, a favor de la libertad. Bueno, que el Estado te puede regular o el policía te puede decir, si existe duda, usted no lo puede hacer. Resulta que ¿por qué se regula la banca? Por supuesto, el sistema financiero es mucho más amplio. ¿Por qué se regula la banca? Porque hay gente que te está poniendo dinero y tú estás prestándoselo a otros. Estás asumiendo, digamos, un riesgo y además lo estás multiplicando, ¿no? Por eso que tenemos esta parte. Técnicamente, en las fintech y más en las DeFi, tú eres el que estás prestando el dinero. Es decir, no se aplica. Incluso en el Código de Comercio de nosotros, y que no es muy distinto a muchos de nosotros, dice que esas regulaciones, incluso la de los intereses, no se aplica a préstamos privados. Lo que pasa es que, claro, cuando tú vives en entornos, estamos hablando a nivel global, de regímenes totalitarios, etcétera, tenemos abiertamente el caso, por ejemplo, de la Alemania nacionalsocialista, y empiezan a inventar cosas. O sea, por eso es que a veces estudiar un poquito de historia con estas instituciones no es tan jalado de los cabellos para saber lo que está pasando. Seguramente quienes estamos aquí hemos visto que el gobierno de Biden, parece que la noticia de hoy, digamos, es que va a intensificar lo que es la regulación como tal.
Nuevamente. Como política de Estado, de seguridad como política de nacional. Estado. Mira, aquí tenemos a un señor, no sé, tengo toda la mañana viéndolo. Ustedes saben quién es ese señor, ¿no? No, yo no sé quién San es. Ignacio. Íñigo López de Loyola. ¿Cuál profesión tenía? Militar. Ni idea. Militar. Él era militar y por supuesto tuvo un pivote y se metió después a santo, ¿no? A veces dicen que no es bueno. Típico. Es bueno. Bueno, a uno le recomiendan no hablar de política y no hablar de religión. Pero es interesante en qué sentido. La humanidad tuvo un problema con la corrupción. La iglesia estaba corrupta y llegó, ya vamos a cerrar, la iglesia estaba corrupta y ¿qué pasó? Bueno, llegó un señor que se llamó Martín Lutero y sacó la reforma. Y vino una cantidad de muertos y tal para acá. ¿Qué pasó? Hizo un hard fork de la religión católica. Bueno, mira qué interesante, hubo un hard fork de lo que era la iglesia y este señor fue el que, digamos, después vino la reforma y la contrarreforma y este señor era militar de la contrarreforma. Eso está pasando, señores. El poder de la iglesia en algún momento vino ese fork. Ahorita hay un fork político y un fork no solamente en el sentido de las instituciones como las conocemos. Es mentira que se acaban los bancos centrales así de la noche a la mañana, pero tenemos un nuevo jugador y el jugador es la matemática, el jugador es la sociedad civil, el jugador es la libertad. Raúl. Mira, quisiera añadir otro punto por acá, que tal vez es una postura que los tres podamos compartir o no. Yo creo que la parte más divertida de ser abogado no es lo que está en las leyes, sino lo que no está. Y usualmente ustedes le pagan a su abogado no por decirle lo que está en la ley, sino por lo que no está. En Venezuela, por ese estado de derecho o no derecho particular que tenemos, sucede algo, y es que los juicios han perdido una relevancia masiva en nuestra sociedad. ¿Y qué tenemos? Si nosotros estamos hablando de Bitcoin como un fenómeno monetario, tecnológico, social y político, Bitcoin se va a empezar a manifestar en nuestras relaciones sociales. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Ustedes se han imaginado cómo sería un criptodivorcio? Cada quien, bueno, no sé, ustedes están casados y su esposo tiene las llaves y es el que maneja Las todo herencias, por ejemplo, el tema de las herencias a través de los smart contracts. ¿Y si acabamos el divorcio? ¿Y si acabamos el matrimonio? Yo soy en contra del matrimonio en el sentido de sacarlo del juego. Bueno, Roberto es un apasionado del matrimonio, por eso en parte menciono el tema del divorcio, porque yo me puedo casar y yo podría de mutuo acuerdo con mi pareja decidir, mira, mi amor, ¿sabes qué? Nosotros vamos a dividir 50 y 50, lo que tú y cada quien, el dinero que hace, lo ahorra. Y tú y yo más nunca hablamos de eso. Si Bitcoin es seudónimo, si ella nunca tiene mis direcciones, yo nunca tengo las de ella, nadie sabe cuáles son esos usos, yo puedo divorciarme y efectivamente tener toda mi riqueza o viceversa ella también. Y luego yo cuando me divorcio, ok, ¿cómo lo demando? ¿Cómo reclamas esos bitcoins en un divorcio? Entonces, tal vez es un grado de autonomía para el que mucha gente no está preparada. Yo ya he escuchado esa consulta del criptodivorcio. Mira, mi esposo tenía unos bitcoins, pero yo no sabía nada de eso porque él era el que lo manejaba. Y por eso es que la educación es importante, en síntesis. O sea, muchas personas en Venezuela tal vez ya reciben salarios en criptomonedas y a lo mejor lo reciben en Tether, a lo mejor lo reciben en Bitcoin, pero fíjate, si tú le pagas a alguien en Bitcoin en Venezuela como una empresa venezolana, tienes un problema de que hace nada salió una sentencia que te dice que si deja implícito que es, aunque tú no hayas decidido que le ibas a pagar siempre a alguien en dólares, bueno, como le pagaste en dólares unas cuantas veces, te vamos a condenar a pagarlo en dólares. Entonces, ¿qué pasaría si a ti te pagaron durante el 2022 tu salario en dólares y te terminan demandando 10 años después y te dicen que el salario se tiene que pagar en Bitcoin porque lo estabas pagando en Bitcoin? Y son incertidumbres que tenemos ante las cuales la ley no puede ir tan rápido, así de sencillo. Y por esa baja, por como los tribunales y los juicios no importan tanto ya en Venezuela, nos estamos perdiendo de algo muy entretenido, que es lo que genera la mayor cantidad de precedentes interesantes alrededor del mundo, que es los tribunales y la jurisprudencia que dicen sobre esos problemas que va generando Bitcoin. En Estados Unidos ahorita hay un caso difícil de seguir que básicamente está debatiendo si Bitcoin sería fungible o no desde el punto de vista legal. Oye, son palabras mayores desde el punto de vista de derecho allá en Estados Unidos. Entonces, yo creo que acá nos vamos a perder eso y eso puede terminar puede terminar generando muchísimos problemas para los cuales la gente no está preparada y por eso creo que la educación es importante, pero tal vez de acá a 10 años el criptodivorcio se haga algo mucho, mucho más relevante. Entonces, aprendan de hecho, en España, no sé si sabes, pero en España ya están con el tema de la herencia a través de smart contract y es interesantísimo
Como España, que by the way también tiene su marco regulatorio, ha estado avanzando en ese tema. Pero bueno, ya para ir a las reflexiones finales, disculpen que los corten, pero bueno, me van a quitar la cabeza. Sus reflexiones finales, más allá del marco regulatorio venezolano, que sabemos que es bastante completo y que tiene casi todo regulado, ¿cuáles son las expectativas de ustedes dos para este año en Venezuela en relación a la adopción de criptomonedas y más allá de los escenarios que planteaba Raúl de las cosas interesantes que pudieran pasar y que nos estamos perdiendo? ¿Qué creen ustedes que va a pasar a nivel regulatorio este año en Venezuela y tal vez en el mundo? Pudiéramos de pronto muy rápidamente tomar el precedente de lo que está pasando con la Fed, lo que va a pasar con Biden, sabemos lo relevante que es Estados Unidos para el mercado internacional y después de allí pudiéramos unirnos a lo local. Un minutito. No, mira, básicamente, y en esto yo marco, digamos, y soy muy insistente. Uno, el interés general que existe de esto. Nuevamente va en la misma línea de que la gente está ávida de este tipo digamos, de información. Es decir, que aquí el nuevo ciudadano, el ciudadano digital que vamos a estar, va a ser un ciudadano preparado. Dos, las ventajas que tenemos de ofertas. Cuando digo ofertas, ofertas de conocimiento, ofertas de formación, como la tienes tú, ofertas de discusiones de altura en el sentido de no en la imposición, sino sacarle el jugo a esto, y eso tú lo consigues desde las distintas áreas de conocimiento. Los contadores, los abogados, los médicos, filósofos. O sea, vemos que esto es un tema grande y a diferencia de otras épocas de la universidad, aquí están las herramientas, eventos como este de verdad ayudan a que todas las personas puedan verlo directamente, verlo en diferido y yo creo que auguramos buenos momentos porque vamos a tener una ciudadanía más preparada, no por inducción directa, sino por necesaria preparación individual. Raúl. Bueno, yo creo que a nivel mundial la tendencia ahorita es regular el DeFi, porque, bueno, creo que básicamente la IRS estadounidense, el CENIAD de los gringos, dice que básicamente ellos no tienen idea de cómo manejar esto, básicamente es la forma en la que lo dejan ver, porque en efecto, si tú ves una persona famosa como Eminem, como Paris Hilton, ganando dinero con NFTs, tal vez sea fácil regularlo, pero, por ejemplo, tú no puedes ir, ¿alguien sabe qué es Wonderland, de casualidad? Bueno, yo anoche me metí en la página de Wonderland y Wonderland dice que ahorita te da 83.000% de rentabilidad anual. Eso es un Ponzi, básicamente. El problema está en que ningún organismo regulador puede llamar a la gente de Wonderland, puede ir a notificarlos, miren, Wonderland, acá está lo que ustedes tienen, ustedes no están regulados, pero sí pueden ir a hacerlo con Coinbase, con Gemini. Y de la misma forma se aplicaría acá. Si ustedes montan Wonderland en Venezuela, yo creo que nadie los puede regular, básicamente, si lo hacen de forma seudónima, como está montado ese proyecto. Y si eres un exchange que está regulado, sí vas a sufrir de eso. Entonces, como con las palabras que abrí, tú eliges el tipo de regulación que quieres en este mundo. O sea, siempre lo eliges. Del resto, bueno, a mí me gusta mucho la frase de código es ley, y eso es lo que gobierna en este mundo. A nivel de Venezuela, no sé qué tanto espacio haya para la adopción, porque, bueno, básicamente en Venezuela cada vez se manifiesta más por nuestro estado de cultura jurídica que tenemos actualmente, que tú eliges el tipo de derecho que quieres. Si tú eres una empresa transnacional grande, tú tienes que cumplir todas las regulaciones. Si tú eres una pyme, tú no cumples tantas regulaciones. Y si tú eres un particular o eres un desarrollador que gana muchísimo dinero o un trader particular, tú pudieras vivir tu vida tranquilamente sin jamás reportarle ni una sola ganancia al CENIAD y ser un millonario de Wonderland que vive en Venezuela. Hasta que alguien te fiche. Es la reflexión. No, de verdad agradecida con ustedes por este panel, por compartir las reflexiones. Yo sé que hablar de derecho no es tan divertido, pero bueno, hablar con ustedes ha sido una experiencia genial, escuchar sus impresiones. Yo también creo, Raúl, que este año va a ser el año de la regulación DeFi. De hecho, vimos incluso como organismos estadounidenses, como incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional ha dicho que lo que viene este año es buscar cómo pudieran regular las DeFi, pero bueno, sabemos que por lo menos tecnológicamente les va a ser un poquito difícil. Roberto, gracias por ilustrarnos siempre con tus conocimientos, con todo lo que sabes, con todo lo que aportas. Siempre es un gusto debatir contigo y escuchar esas reflexiones tan verdaderamente disruptivas y antisistemas. Gracias por hacer parte de este espacio. Señores, hemos terminado nuestro evento por el día de hoy. Por favor.